Vamos a hablar de la llegada de las últimas vacunas a nuestro país. Por un lado, hoy, Tati, llegaron 218.000 vacunas del consorcio COVAX, ¿sí? Que es un conjunto de países y redistribuye, obviamente, ordenadamente, y son las primeras de AstraZeneca que vienen por esta vía. Así es, bueno, y mientras llegan las vacunas también sube la cantidad de casos. Vamos a llegar a la inmunidad de rebaño que necesitamos. Estamos ya atravesando la segunda ola. ¿Qué es lo que se viene para las próximas semanas en la Argentina? Para hablar de eso está la infectóloga Elena Ovieto. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. No, al contrario, un placer estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿estamos ya atravesando la segunda ola, como muchos dicen? En realidad tuvimos siempre una meseta muy alta y la empezamos a subir. Yo creo que estamos empezando la segunda ola claramente, más considerando que se nos van a venir los días más fríos, y es en ese punto en el que tenemos que seguir insistiendo en la importancia de la ventilación de los ambientes. Cuando estás en un auto, por ejemplo, que te subís a un auto, si el auto está cerrado, es importante que bajen las ventanillas de los dos lados y de esa manera el aire circula y la capacidad de adquirir el virus que pudiera estar flotando va a ser menor. Llegamos, doctora, de otra manera a esta segunda ola que va a ser irreversible. Digo, AstraZeneca ya ahora se acordaron, después de producir 36 millones de vacunas en nuestro país, que van a mandar más de 4 millones de dosis en 2 meses. Esperemos que así sea, las Sputnik que van llegando, pero ¿podemos desterrar algunas cosas? ¿Sigue siendo una infección por contagio, por contacto, perdón? ¿Tenemos que seguir lavando todas las superficies como en la primera ola o podemos cambiar algo de eso? Mira, me acuerdo cuando estuve con ustedes, que creo que fue la última vez que yo estuve en un piso, porque después hacíamos todo por Zoom para predicar con el ejemplo, ¿no? La verdad es que eso de desinfectar y las superficies y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos fomites, y es que por una gota, un estornudo, una secreción de una persona infectada con COVID, lo sepa o no lo sepa, que no tenía puesto barbijo, y esa gota llegó a una superficie, rápidamente yo tendría que tocarla y tocarme la nariz, los ojos, la boca. Es por eso que insistimos con el lavado de manos, indispensablemente, y con utilizar protección de barbijo o eventualmente las máscaras de acetato son bastante útiles para eso, y además de ventilar los ambientes y lavarse las manos. Estas cuestiones. Respecto de cómo estamos con relación al año pasado, yo creo que hemos aprendido montones de cosas, qué es lo que sí sirve, qué es lo que no sirve. Sabemos cuáles son los eventos más peligrosos o contagiantes, ¿sí? Los americanos utilizan las 3C, los espacios cerrados, los espacios muy concurridos, y la tercera C sería la de mucho tiempo, digamos, ¿no? A más tiempo vos estás en un espacio concurrido y cerrado, mayor posibilidad de riesgo de adquirirlo. Ahora, Elena, ¿qué es lo que está pasando alrededor de la Argentina? Tenemos los países limítrofes en situaciones muy complicadas. Chile, que si bien ha vacunado más que nosotros, está con un porcentaje alto de confinamiento. Uruguay, que tuvo que suspender las clases presenciales y las oficinas públicas. Bueno, Brasil en una situación absolutamente caótica. Paraguay también muy complicado. ¿Cómo nos impacta esto? ¿Estamos rodeados de alguna manera? Sí, y en tanto y en cuanto el virus siga circulando, porque el punto es, nunca debimos habernos quedado tranquilos. Cuando no teníamos cepa Manaos, cuando no existía la cepa de Inglaterra, no debiéramos habernos quedado tranquilos ni relajados, porque los virus naturalmente tienden a mutar. Y si un virus está circulando en la comunidad, y esto es circulando entre personas, no suelto en superficies, apoyadito, no, se transmite de persona a persona, y en cada uno de esos pasajes entre las personas y dentro del cuerpo, a la hora de duplicarse, el virus puede fallar en esa duplicación, y esos son lo que a la larga se transforma en mutaciones. Es por eso que nunca debimos habernos relajado. Ahora, con el peligro inminente de cepas más contagiosas, probablemente más dañinas, y que encima tenemos el temor, la posibilidad de que tengan lo que se llama escape inmunológico, es decir, que se escapen de algunas vacunas,
tenemos que cuidarnos más que nunca. Sepas que además sabemos que ya están en la Argentina estas variantes, la variante de Manaus, la variante del Reino Unido, que no hay todavía transmisión comunitaria, pero han habido casos, incluso un muerto en Córdoba. Sí, pero vos fíjate, Tatiana, el caso que hubo en Córdoba me parece que tiene que servirnos a todos para aprender, porque si nos quedamos en la queja o en la culpa la tuvo fulanito que vino y no, utilicémoslo para aprender. Si vos viniste de viaje, aislate, tenés que estar aislado 14 días. Claro. Te hayas hecho o no te hayas hecho una PCR 72 horas antes de embarcar, te quedás aislado 14 días. ¿Sí? Y si no tenés más opción que tener un contacto estrecho familiar, ¿sí? Tu familia también tiene que quedarse en aislamiento. Igual ya estamos en una instancia en la que depender de la responsabilidad individual nos está poniendo en peligro a todos. Por eso también se han tomado nuevas medidas en cuanto al aislamiento y en cuanto al seguimiento de la gente que llega, porque nosotros podemos reforzar todo el tiempo la necesidad de barbijo, de distancia, de lavarse las manos, pero no podemos seguir dependiendo de la responsabilidad individual, porque hay mucha gente que dice, a mí en el trabajo me exigen que vaya, tuve que viajar por tal cosa. Los chicos tenían permitido irse de viaje de egresados a México y vimos también lo que pasó. Hay un punto en el que va más allá de la responsabilidad individual. Pero si nosotros individualmente tomamos conciencia que después de un viaje tenemos que quedarnos en aislamiento, ¿sí? O que sí, porque ya estábamos cansados, porque en el trabajo no sé qué, por la excusa que fuere, estuve en un lugar cerrado, sin utilizar barbijo, a menos de 2 metros de distancia, con gente que no es de mi burbuja y ese espacio no estaba ventilado, estoy en riesgo. Yo te entiendo, Elena, yo lo entiendo y acuerdo con vos, pero en ese mismo ejemplo yo puedo decir, ok, yo lo hago, pero si acá, y perdón te voy a usar de ejemplo, si a Luis no le importa y vino de viaje y viene, me está exponiendo a mí también. Entonces hay un punto en donde cada empresa tiene que ser responsable de que la gente no vuelva a trabajar si estuvo en el exterior. Se tienen que implementar una serie de controles que yo no puedo depender de la buena voluntad de todos mis compañeros que están acá trabajando, ni ellos pueden depender de la mía. Bueno, un poco y un poco. Si cada uno tiene responsabilidad individual y exige al otro que la tenga, de algún modo, si tu compañero no va a usar barbijo, bueno, le puedes decir, no, mirá, yo no voy a estar cerca porque no tenés puesto barbijo, o no voy a ingresar en este supermercado porque la cajera, por decirte, cosa que no he visto que ocurra, no tiene puesto el barbijo. Y luego, desde las estructuras estatales y de control, cada vez que llega un viajero, asegurar la manera de que ese viajero tenga el aislamiento que corresponde. Y yo el otro día pensaba, no sirve que yo lo llame por teléfono, porque nos ha pasado desde el hospital que hacíamos llamados a celulares, claro, ¿sí? A pacientes que eran sospechosos. Y yo con el celular puedo estar obvio en el club, en el gimnasio, en el supermercado, en cualquier lado y no me aislé, digamos. Entonces, asegurar de algún modo, y no es que yo quiera ser punitiva ni nada que se le parezca, no lo puedo asegurar, bien, pues quedarán en un club, en un hotel, no sé, se quedarán ahí los 14 días, al 10º día que llegaron les hago una PCR yo desde el Estado, que sé que va a ser seria, el costo después vemos, me parece que lo tendrá que pagar eventualmente el viajero, en fin, o cada jurisdicción. Eso, además, doctora, yo quiero circunscribir esta situación en la situación mundial. El Reino Unido cobra a cada uno de sus ciudadanos que toma un viaje de turismo fuera de territorio $7.000, algo alrededor de 5.200 libras. Por otro lado, Alemania prohibió viajes de turismo dentro de la Comunidad Europea. Esto está pasando ahora porque por momentos los argentinos tenemos este maravilloso defecto de ser ombliguistas y pensamos que solamente nos ocurre a nosotros. Ahora bien, suspender la segunda dosis, ¿está todo bien? ¿Es lo mismo? ¿Igualmente protege? ¿Nos va a ayudar de alguna manera a sobrellevar la segunda ola? Vamos por partes. No en todas las vacunas tenemos la misma seguridad respecto de demorar la segunda dosis. De hecho, por ejemplo, con la vacuna de Astra se vio que respondían mejor aquellos en los cuales había 120 días hasta la segunda dosis, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, esto, como ya he dicho otras veces,
no es una cosa nueva, una idea de administrar miseria porque no nos queda otra, que podría ser absolutamente válido también en este contexto. Pero con fiebre amarilla en épocas de epidemia y de faltante de vacunas, con una sola ampolla, en vez de vacunar a 10, se vacunaba a 50, ¿sí? Cada dosis se fraccionaba en 5 y entonces de esa manera yo tenía 5 veces más población cubierta, aunque fuera con un poquito de anticuerpos, me permite cambiar el temporal y después los revacuno. En esta circunstancia particular como la que estamos atravesando, donde tenemos 2,5 millones de personas que han tenido inmunidad natural, que a ellos también es interesante, porque hay los que tuvieron infección natural por COVID, con una sola dosis les alcanzaría, porque esa dosis sería como el refuerzo de la primera frente a la infección natural. Y luego, no con la Sputnik porque no tenemos evidencias todavía, porque tienen mecanismos distintos. Es un día te llevo el inmunógeno, digamos, contra lo que vos tenés que responder con un auto colorado y en la segunda dosis te lo llevo con un auto verde, de manera tal que podríamos responder distinto con una sola dosis. Pero igual, aún así, con una sola dosis de todas las vacunas, que son de 2 dosis, porque las hay de una, podríamos alcanzar a tener quizás un 60% de inmunidad colectiva, ¿sí? Que nos permitiría, por un lado, aguantar el invierno mientras llegan segundas dosis. ¿Se entendió? Clarísima, Elena, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. A seguir cuidándose. Y aún los vacunados, Tatiana. Todos. Aún los vacunados. Aún los porque vacunados la vacuna, y aún los que ya estuvieron contagiados. Todos tenemos que cuidarnos, Elena. Porque la vacuna solamente previene enfermedad grave y muerte por COVID, no la posibilidad de adquirirlo y por tanto transmitirlo. Así que nos tenemos que seguir cuidando todos. Muchísimas gracias. La doctora Elena Ovieta, un placer siempre escucharla.